Shalom y bienvenidos a nuestra segunda lección de discipulado del judaísmo mesiánico, dirigido, ¿cierto?, por impartido por nuestra comunidad Benei Adon Olam, y quien les habla, Ariel Ben Shmuel, Ariel Díaz. En esta segunda lección, ¿cierto?, vamos a hablar un poco sobre lo que es el misterio del Ejad, lo que es Dios, Dios uno, Dios único, eh, Dios plural, Dios trino, el Ejad, bueno, un poquito sobre esto. No vamos a entrar en una profundización, ¿cierto?, muy elevada sobre este tema, porque la idea es tratar de comprender, ¿cierto?, de qué se trata esta revelación de Dios a través de las Escrituras y ver también cómo se relaciona con nosotros como discípulos. Entonces, sí, estoy grabando. Gracias por recordar. Estoy grabando en otro programa que graba mejor que aquí. Entonces, vamos a ver entonces esta introducción a nuestra segunda lección. Shalom a todos. Bien, el misterio del Ejad, la pluralidad en la unicidad del Dios de Israel. Hoy día nos vamos a acercar a un tema que es a la vez tanto el fundamento de nuestra fe como a su vez el más profundo de sus misterios y quizás podríamos decir también de sus discusiones. Comenzamos como siempre debemos hacerlo con la declaración que ha unido a nuestro pueblo a través de los siglos, los milenios, y es el pilar que sostiene todo nuestro edificio de fe, que dice así: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha, Israel, Adonai, el Señor es nuestro Dios, Adonai, el Señor uno es. Deuteronomio 6, verso 4. Esta verdad es innegociable. No podemos negociar con esta verdad. Esto es parte, ¿cierto?, de la revelación de Dios para con su pueblo Israel. Es una verdad que se ha perpetuado por las generaciones y es parte, ¿cierto?, fundamental de nuestra fe. Es innegociable. No queremos nosotros diluir esta verdad. No queremos comprometerla ni abandonarla. Somos un pueblo que se ha definido desde el principio por el monoteísmo radical que fue revelado, ¿cierto?, a Abraham y también en el monte Sinaí. Ahora, así como lo hicimos, ¿cierto?, en nuestra primera lección donde hablamos un poco de nuestra identidad y desafiamos un poco lo que era la identidad, ¿cierto?, del creyente en Yeshua, que no se trataba de abandonar, ¿cierto?, ni los mandamientos, ni la Torá, ni la expresión judía de fe para abrazar una cultura extranjera, sino al contrario, decir que se ha completado la identidad. Nosotros como discípulos fieles no simplemente debemos repetir una verdad, sino que escudriñar las Escrituras para entenderla en una mayor profundidad. Como dijo nuestro maestro, escudriñar las Escrituras. Y es aquí, en el corazón de nuestras propias Escrituras, es decir, la Torá, los Neviim, los profetas, los Ketuvim, los escritos, donde podemos encontrar ecos, susurros y a veces declaraciones asombrosas de una complejidad dentro de esta unidad de Dios. ¿Entendemos a Dios como uno? Sí, es Ejad. Oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Pero vemos pasajes, textos, circunstancias que parecieran, ¿cierto?, complejizar esta realidad. En efecto, la revelación que encontramos en Yeshua como el Mesías, lo que él, ¿cierto?, legó para sus hijos, sus creyentes, bueno, somos sus hijos, en realidad, como sus discípulos, también el Ruach HaKodesh, bueno, no es como podrían algunos argumentar que es una contradicción con el Shema. O sea, si nuestra identidad está sujeta, ¿cierto?, a cuestionamientos por creer que Yeshua es el Mesías, bueno, no solamente es esto, sino también por declarar que Yeshua, ¿cierto?, es parte de esta unidad de Dios.
y a su vez también sostener que este Ruach HaKodesh tuviese, ¿cierto?, una acción más allá de lo que el judaísmo plantea, ¿cierto?, en general, o de lo que le reconoce. Bueno, hay quien diría que creer ya en Yeshua como el Hijo de Dios ya es contradecir el Shema. Bueno, lejos de ser esto, nosotros creemos que este entendimiento es la iluminación plena del misterio del Eterno, bendito sea, que ha tejido también dentro de la trama de salvación desde el principio mismo. Si investigamos sobre este tema, tenemos que comenzar donde también Dios comenzó todo, Bereshit, en el principio. El primer versículo de la Torá declara lo siguiente: Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Perdón, que se había desconectado el micrófono, parece. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien, entonces, como decíamos, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Cualquier estudiante de hebreo sabría, ¿cierto?, que esta terminación im de Elohim es una desinencia plural. Es una terminación, ¿cierto?, plural. Aunque a menudo se explica como un plural majestático o majestático, o un plural de majestad, una forma de engrandecer, ¿cierto?, a Dios, debemos preguntarnos, ¿por qué la primera revelación del nombre de Dios en las Escrituras lleva una forma plural? Podría haber comenzado con su propio nombre. Entonces, a lo mínimo, esto puede invitarnos a nosotros a una reflexión. Y esta invitación se vuelve todavía más explícita algunos versículos más tarde. En la creación de la humanidad, el clímax de la obra de Dios allí él declara: y hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nuevamente nos preguntamos, ¿y con quién está hablando Dios? Nuestros sabios han tratado de lidiar con estos versículos por muchos siglos. Algunos, como mencionan en el Midrash, sugieren que Dios consultaba con su corte celestial, los ángeles. Es decir, antes de este principio, al parecer había otro principio. Y allí Dios había creado a los ángeles, dicen ellos. Bueno, si bien esta interpretación piadosa, comprensible, nos plantea un problema doctrinal o teológico. ¿Fuimos entonces también creados a imagen de los ángeles? Y ahí nacen, ¿cierto? Una otra pregunta. Entonces, ¿no es la humanidad un ser viviente en este mundo singular que Dios haya creado a partir de la nada y singularmente? Bueno, en realidad la humanidad tiene una posición única en este mundo y en esta tierra. Y la explicación coherente que podemos encontrar aquí es que también nos revela, ¿cierto?, un consejo interno de la propia deidad. Es como que hay un consejo dentro de Dios mismo. Podemos, ¿cierto?, conectar, de hecho, y muchos lo hacen, con el capítulo 8 de Proverbios, donde se habla de la sabiduría, que estaba allí en el principio, hablando con Dios, como que Dios hubiese hablado consigo mismo y con su sabiduría. Hay quien dice por acá. Pero al menos, ¿cierto?, entendemos que hay un consejo a nivel interno dentro de la deidad. Este no es un caso aislado. Tras la desobediencia del Gan Eden, del jardín del Edén, el Eterno dice: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, que saben el bien y el mal. Bereshit 3:22. O sea, ahí dice, el hombre es como uno de nosotros. ¿De quiénes? Los ángeles, Dios, un consejo interno. Luego en la Torre de Babel dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Nuevamente en plural, no en singular.
La pluralidad de la acción divina y esta deliberación divina es un patrón recurrente en la Torá. Dios se expresa de una forma plural y esto es bastante recurrente. No solo aparece acá, aparece en la Torá y en los relatos, ¿cierto?, de interacción del Eterno con Moisés. Además, vemos que en la Tanaj hay manifestaciones del Eterno que son diferentes, son distintas, pero que al mismo tiempo son identificadas con el Eterno mismo. Por ejemplo, consideremos el pasaje de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y dice, y Adonai hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Adonai de los cielos. O sea, y Adonai, o el Señor, hizo llover, dice, de parte de Adonai, o del Señor, desde los cielos. Como que fueran dos personas diferentes, al menos. Esta sintaxis hebrea presenta a un Adonai que estaba aquí en la tierra, que ejecutaba un juicio, que, por así decirlo, llamaba, ¿cierto?, a que el fuego de otro Adonai, que estaba en los cielos, cayera sobre la tierra. ¿Y cómo puede ser esto si Adonai es Ejad? En el sentido de que lo pudiésemos entender uno, solo y único. Entonces, al menos, ¿cierto?, todos estos pasajes nos pueden ir planteando una unidad compleja. Al menos, ¿cierto?, en estos términos, compleja de comprender. No es una unicidad, ¿cierto?, de lleno, ¿cierto?, que no se pueda dividir, que solamente se consulta a sí mismo, aunque no tenga nadie que le aconseje. Y al parecer la acción que ejecuta en la tierra viene, ¿cierto?, también traída desde los cielos. Continuamos con esta idea. Vamos a introducir tres conceptos: la palabra, el espíritu y la sabiduría, como agentes divinos dentro de la Tanaj. A lo largo de la Tanaj, el antiguo pacto, ¿cierto?, el Antiguo Testamento llamado así, existen al menos estos agentes divinos, ¿cierto?, y autoridades diferentes. Por ejemplo, el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh es el Espíritu Santo, o literalmente el viento, ¿cierto?, santo. Desde el segundo versículo de la Torá, cuando dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, el Ruach es presentado como el agente activo de Dios en el mundo. O sea, al parecer Dios no salió de la posición donde estaba, no vino hasta acá, hasta este mundo a intervenir, digamos, con su propia forma y figura, sino que mandó su espíritu. El Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. ¿Podemos entender que este era otro Dios? No, es el mismo Dios que envió su espíritu, su manifestación. Hoy día quizás para nosotros podría ser fácil de entender a la luz, ¿cierto?, de las nuevas tecnologías y toda la virtualización. Yo no estoy ahí en sus casas hoy día, pero ustedes me ven desde sus casas o desde donde sea que estén. No estoy dividido, soy el mismo, ¿cierto? Pero estoy ahí, hablando, aunque esté hablando aquí en mi casa, solo, a una cámara donde no veo a nadie, le estoy hablando a ustedes. Entonces, es un agente. Nosotros usamos, ¿cierto?, un medio que se transforma en un agente. Y este Ruach es presentado como el agente activo de Dios en el mundo, desde la creación. No es una fuerza impersonal, una fuerza que se manifiesta sola y que tiene libertad propia. La libertad que tiene es la acción, ¿cierto?, dirigida de Dios. El rey David incluso dice en su arrepentimiento, clamando, no me eches de delante de ti, ni me quites tu Santo Espíritu. O sea, este espíritu también se alojaba en las personas. Es lo que llamamos nosotros, ¿cierto?, la presencia de Dios. Dios con nosotros está en nuestro interior, más cerca de lo que pensamos. Así como
puede crear, ¿cierto? Y puede manifestar todas las cosas que vienen, ¿cierto? Por la palabra de Dios. Ejecuta, ¿cierto? En este mundo. Y está ahí, es su presencia, su instancia donde Él se manifiesta. El profeta Yeshayahu, o Isaías, habla del Espíritu del Señor también reposando sobre el Mesías, en el capítulo 61. También dice que sobre él reposaría el Espíritu de Dios para darle ciertos atributos. Es decir, este agente divino iba a posar sobre este enviado de Dios, que es el Mesías, para darle, ¿cierto?, la fuerza, la potencialidad y los atributos divinos, finalmente. Podemos decir, ¿cierto?, de alguna forma, que el Espíritu de Dios nos conecta con la divinidad. Y no decimos que es otro Dios. Entonces el Espíritu guía, empodera, consuela, y también dice la Escritura que puede ser contristado, puede entristecerse. Nos empodera, nos consuela, y se puede entristecer. O sea, todo esto, ¿cierto?, habla de una personificación. Está con nosotros, está en nosotros, y también se duele con nuestro dolor y siente nuestros sentimientos. De alguna forma comparte, ¿cierto?, este espacio, este tiempo y esta vida en este universo con nosotros. Es como la presencia activa de Dios en medio nuestro. No por ello estamos diciendo que es otro Dios. Pero ¿de qué forma entonces Dios se manifiesta en su creación? ¿Puede Él dividirse y venir hasta acá? Dejaría de ser un Dios uno o único. Entonces envía un agente. Y el agente es como Él mismo. También, como dijimos y mencionamos muy, podemos decir velozmente, Dios también se expresó a través de su palabra, su dabar o la memra. En los Targumim, que son antiguas traducciones arameas de las escrituras que se usaban en las primeras sinagogas, ¿ya?, los rabinos a menudo insertaban la palabra memra, que significa la palabra, para describir a la gente de Dios que interactuaba directamente con la humanidad, para así preservar la trascendencia de Dios. O sea, ellos creían, ¿cierto?, que la palabra de Dios era viva, que la palabra de Dios actuaba también e interactuaba con las personas. Así como tenemos el libro, ¿cierto?, el libro de la Torá, la Biblia, interactúa con nosotros. Bueno, es su palabra la que interactúa. Una figura similar, ¿cierto?, la cita o la menciona el profeta Isaías, Yeshayahu. Él envía su palabra y no vuelve ante él vacía, sino que por lo que se declara, eso hace y eso cumple. Y trae, ¿cierto?, cosecha. Trae mucho fruto, como si fuera una lluvia, ¿cierto?, que cae sobre esta vida y este mundo. Y no vuelve a él vacía. Recoge. Y esta es su palabra. Entonces, los creyentes, ¿cierto?, del primer siglo sobre todo, y un poco antes, ¿cierto?, de esto, ellos creían que esta memra, esta palabra de Adonai, era la que creaba, la que hablaba también con Moshe y la que redimía a Israel. Porque de hecho ellos lo colocaron, ¿cierto?, dentro de sus traducciones del texto hebreo al arameo. Y era esa memra, esa palabra de Adonai la que interactuaba con Moshe y redimía a Israel. Ellos entendían que Dios era uno. Y nuevamente, no puede Él descender y bajar y hacer todo, ¿cierto?, en este mundo. Si Él está en otro lugar o está fuera de este plano y esta limitación física, temporal, ¿cierto?, de este mundo. Entonces ellos creían que era esta membra, la que estaba ahí y quien también redimía a Israel. Y aunque no es escritura en sí, esto nos muestra que nuestros antepasados percibían la necesidad de entender una manifestación de Dios que es a la vez Dios, pero que sin embargo distinta, indivisible o invisible. Un, dos, un, sí. Perdón, que me apareció un mensaje nuevamente del micrófono, pero está bien. Entonces, esta idea se puede solapar con la personificación también
de la palabra con la personificación de la Jajamá, que les mencionaba anteriormente en el libro de Proverbios, capítulo 8, donde esta sabiduría habla en primera persona y declara que estaba con Dios antes de sus obras, desde la eternidad. Y además dice que era su artífice en la creación. ¿Cómo? Dios tenía un socio. Proverbios dice la sabiduría de Dios. Y hay quien puede decir, bueno, ¿y cómo se expresa la sabiduría? Si no con palabras. Porque a lo mejor uno puede decir, bueno, uno silencia y puede pasar por sabio, sí, pero nada se va a manifestar del conocimiento de esta sabiduría si no hay una palabra de por medio. Entonces, se dice que la sabiduría siempre la acompañó a Dios. Y en el fondo estaba desde antes. Y era como el artífice de la creación. Porque cuando Él lo manifestó, las cosas se hicieron. Pero cuando Él lo manifestó, no fue algo simplemente invisible, sino que fue algo visible en medio de este mundo. Ya que todas las cosas fueron hechas, ¿cierto? Visibles. ¿Y quién? Aquel que es invisible, que es Dios, hizo que todas las cosas fueran visibles a través de esta visibilización de su sabiduría. Ok, entendamos ahora un poco sobre estos conceptos en el Brit Hadashah. Todo esto se va tejiendo a lo largo de la Tanaj. De hecho, no hay, ¿cierto?, un concepto monoteísta puro, filosófico, dentro de la Torá. Al contrario, vemos estas manifestaciones diversas, complejas dentro de la unidad de Dios. Y encuentran un punto de convergencia y de claridad y revelación, creamos nosotros, en el Brit Hadashah, el nuevo pacto, que sería el Nuevo Testamento, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, en el Evangelio de Juan o en la Besorá, ¿cierto? De parte de Yohanan, él comienza con un recuerdo también y una remembranza de Bereshit. Y él dice esto: en el principio era el Logos, dice en griego. El Logos no es otra cosa que el Membra en arameo, que no es otra cosa que el Adabar en hebreo, que no es otra cosa que la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Hay quien traduce esto como verbo, porque en el fondo toma cierta esta conceptualización que nosotros acabamos de hacer. Pero ahí dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y estaba en el principio con Dios. Yohanan escribe a una audiencia cristiana, no. Escribe a una audiencia romana, no. Le escribe a una audiencia judía, que comprendía, ¿cierto?, la complejidad también de la unidad de Dios en la Torá y esta necesidad que tenían ellos de que Dios se manifestara en medio de ellos. Entonces, la necesidad, ¿cierto?, de un Dios tan lejano, tan poderoso, tan fuerte, tan único, que está en un lugar donde yo no lo puedo alcanzar. ¿Qué es lo que deseo yo más que nada? Tener una relación con Él. ¿Cómo lo puedo alcanzar? No puedo. Es invisible. A Dios no lo veo. Realmente nunca lo voy a sentir. Está tan fuera, ¿cierto?, del marco de uno que yo no podría llegar a alcanzarlo y a entender su manifestación. Ah, pero esa palabra que manifestó y por la cual fueron creadas todas las cosas estaba con Dios desde el principio, esa sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué estaba diciendo además Yohanan con esto? Le estaba diciendo a esta audiencia judía, y Yeshua, era ese miembro, esa palabra, esa sabiduría, esa palabra divina que estaba con Dios en el principio de las cosas. Y esa palabra era uno, por así decirlo, con Dios, desde la eternidad. Esa palabra que estaba con Dios, manifestando, ¿cierto?, todas las cosas creadas, se hizo carne, esa palabra, y habitó entre nosotros. Juan 1:14. O sea, esta forma en que nosotros anhelábamos, ¿cierto?, en que Dios participara y estuviera en medio nuestro y la cual fue la forma en que Él interactuó con el mundo y lo creó y lo hizo.
esa que estaba con él, ¿cierto? Como en esta especie de diálogo, ¿cierto? En el principio, anunciando a él que no estaba solo. Si bien era uno, no estaba solo en ese momento. Esa palabra, a través de este plan, ¿cierto? De redención, se hizo carne en medio nuestro. Hizo tabernáculo entre nosotros. ¿Qué decimos, por lo tanto, sobre Yeshua? Dentro del judaísmo mesiánico, nosotros creemos en un Mesías, Yeshua, divino, que participa, ¿cierto?, de esta divinidad de Dios, la cual tuvo desde el principio, la cual, ¿cierto?, los mismos apóstoles y seguidores de él dicen que él tenía, estaba con Dios y tenía la forma de Dios, pero se despojó a sí mismo y tomó esta membra, la forma de hombre, de una persona, y estuvo en medio de nosotros y murió y resucitó a su vez en la carne. Es decir, esta palabra que algunos, ¿cierto?, en su vida la dan por muerta, porque no creen en Dios y no creen que Dios hable hoy y que Dios pueda hablar a nuestra vida, creen que la palabra de Dios está muerta, no existe. Si no existe Dios, no existe su palabra, pero si existe Dios, de alguna forma se comunica y existe su palabra. Y si esta palabra se manifestó, ¿cierto?, en Yeshua a través de ese cuerpo, ¿cierto?, en él, esta palabra viene de Dios y es uno con él, y era uno con él, y se esforzó para seguir siendo uno con él en esta carne frágil. Entonces, no decimos con esto que disminuimos la unidad de Dios o la unicidad de Dios. No es ese el objetivo, sino que es tratar de entender la revelación de Dios hacia las personas. Yeshua mismo dijo, yo y el Padre uno somos. Y yo también quiero que ustedes sean uno conmigo, como yo lo soy con el Padre. Que ustedes entre ustedes sean uno, es decir, el mismo espíritu, la misma palabra que me condujo, que me sostuvo, esa sabiduría. Y ese espíritu es cierto que estuvo en él, que lo hizo andar en esta vida conforme a la voluntad divina, también puede estar en ustedes. Y también puede hacer que seamos uno con él. Es decir, que la divinidad de Dios y su manifestación gloriosa a través de su espíritu esté en medio de nosotros. En nosotros para obedecerle y ser uno con él. ¿Cómo ser uno con Dios? Así. El judaísmo, ¿cierto?, plantea que uno debe hacerse uno con Dios a través de su voluntad, su palabra, su Torah. Entonces se dice, hay que hacer que su voluntad sea mi voluntad. No, perdón, que mi voluntad sea su voluntad, para que su voluntad sea como mi voluntad. Esta afirmación también existe en el Brit Hadashah. Tenemos que llegar a hacer su voluntad, para que también su voluntad fuera como la nuestra misma. Ser uno con Él, que nos mueva a lo mismo, ¿cierto? El mismo sentir. Dios no tiene en este sentido dos caminos. El camino es único para con Él. Y la forma de volver y acercarnos a Él es a través de esta esencia divina que Él manifestó en este mundo. Entonces esta manifestación se posó completamente. Por eso dice el libro de Colosenses, ya, y en Él habitó la plenitud de la deidad. La plenitud de Dios estuvo sobre el Mesías. Y esta declaración es tan fuerte, porque busca restaurar nuestra relación desde lo más miserable y de lo más fuerte que nos mantiene, ¿cierto?, en este mundo, en la temporalidad que es la muerte, nos saca de eso y nos lleva a la vida. Porque el Espíritu de Dios, y en Dios no podemos morir. Realmente el que decide morir a este mundo y recibe vivir con Dios, que es la vida y la fuente de la vida, no morirá. Entonces esta declaración es tan fuerte que nuestros hermanos judíos de su época entendieron que esta implicación era demasiado peligrosa, tomaron piedras y buscaron apedrear a Yeshua por blasfemia, por hacerse semejante con Dios. Entonces, ¿para qué Yeshua estaría diciendo estas cosas si no estuviera entendiendo las implicaciones que esto tenía? Obviamente él entendía, ¿cierto?, la implicación de la afirmación del decir que era hijo de Dios y que era uno con él.
Entonces esta revelación alcanza su máxima expresión también para nosotros en la Gran Comisión. En ese momento, ¿cierto? Yeshua instruye a sus talmidim, a sus discípulos, que deben sumergir, bautizar a nuevos discípulos, y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pero qué es esta fórmula trinitaria? Dirían algunos. Bueno, está ahí en la Escritura. ¿Cómo entenderlo? Más allá, ¿cierto? Porque si vemos esto con unos ojos greco-romanos, no vamos a comprender lo que implica. Y debemos notar esta gramática tan, ¿cierto?, cargada y tan notable, que es que dice en el nombre, y no dice en los nombres, como si fueran diferentes personas. En el nombre, dice. Es decir, en singular, porque hay un solo nombre, hay un solo Dios, hay una sola esencia divina, pero que entendemos, ¿cierto?, que este Padre, que es lo que conocemos como el Dios invisible que está en los cielos, reinando, ¿cierto?, se ha manifestado su nombre en el Hijo. Y ha delegado, ¿cierto?, también su potestad y su acción en este mundo, en su Espíritu. Y ese Espíritu es el que recae en cada uno de nosotros cuando creemos en Él. Y nos hace tener convicción de arrepentimiento de pecados y obras muertas. Nos hace tener convicción de que Él es Dios realmente. Nos hace, ¿cierto?, cambiar en lo profundo. Pero esta es la secuencia. Así como Dios, ¿cierto?, primero creó los cielos y la tierra. ¿Cómo lo creó? Con su palabra. ¿Y cómo se manifestó su palabra? Con un espíritu que se movía en medio de las aguas. O sea, esta palabra se materializó en algo también al parecer invisible, pero que se movía y se cernía como, esa palabra se cernía, es como el vuelo de un ave, ¿cierto? Que flota, que se eleva. Entonces, ese nombre del Padre, que está en el Hijo, y que viene, ¿cierto?, a actuar en este mundo con el Espíritu Santo, Roja Kodesh, está en nosotros y tiene que estar en nosotros, porque nosotros y nuestra fe en Dios es a través de Yeshua. Uno de los principios, ¿cierto?, básicos de nuestra doctrina, nuestra fe, que aparece en el libro de Hebreos, ¿cierto?, es la fe en Dios. Pero sí, la fe en Dios, pero cualquier persona puede creer en Dios. De hecho, la Escritura en algún momento dice, bueno, hasta los demonios creen y tiemblan. Cualquiera podría creer en Dios y en cualquier Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia nuestra de creer en Dios? Es que creemos en Dios por la fe en Yeshua, en el Mesías, por sus palabras, porque Él manifestó la voluntad de Dios en carne y nos dijo que nosotros también podíamos hacerlo. Y nos legó ese Espíritu de Dios que acciona desde el principio de la creación para que venga a nuestra vida. Y así somos uno con Dios. Así como Él, Yeshua, era uno con Dios, porque el Espíritu de Dios estaba con Él, por lo tanto era uno con Él. Nosotros también tenemos que recibir el Espíritu, siendo bautizados, ¿cierto?, y sumergidos en las aguas, arrepintiéndonos de faltas, viniendo Dios a nosotros, creyendo en la fe en Dios a través de Yeshua y siendo uno con Él, de esta forma. Entonces, no hay nada, ¿cierto?, de teología extraña dentro de este contexto. Al contrario, es esa búsqueda del Dios de Israel, esa conexión que buscamos con Él, ese perdón, esas palabras suyas hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, que Él realmente nos diga muchas veces una respuesta. Saber cómo poder acercarnos y conocerlo a Él, bueno, se manifiesta a través de esta figura. Y esta es una experiencia, ¿cierto?, muy fuerte y muy poderosa. Dado esto, es que el judaísmo mesiánico no ha renunciado a esta figura de entender, ¿cierto?, en un Mesías divino y entender que también su Espíritu Santo, divino también, por así decirlo, es uno con Dios y está en los creyentes.
Y esto es lo que nos diferencia, ¿cierto? También de otras experiencias judías. Porque creemos que para buscar a Dios tenemos que arrepentirnos. No basta simplemente con guardar una tradición, no basta con guardar simplemente mandamientos expresados eh, en formas, ¿cierto?, diferentes. No basta, ¿cierto?, con guardar palabras de hombres, buscando una voluntad divina, un camino celestial. No basta con eso. Nosotros creemos que uno tiene que verdaderamente arrepentirse, confesar esto, creer con el corazón. Y creemos que la única forma de acercarnos a Él es que Él venga a nosotros. Porque nosotros no somos capaces de acercarnos a Él totalmente. Y la única forma que Él venga a nosotros es a través de su Espíritu. Y este Espíritu nos conecta con la misión, ¿cierto?, que vino a ser el Mesías y nos conecta finalmente con Dios. Esa conexión, ¿cierto?, del Mesías, ¿cómo podemos entenderlo? El Mesías es el varón perfecto, la altura del varón perfecto. ¿Cómo debemos dirigirnos delante de Dios? Como Él lo hizo, como Él anduvo. No basta con guardar nuevamente solo los mandamientos. Tenemos que andar como Él anduvo. No basta simplemente con guardar los diezmos y ya, y guardar hasta la última de la semilla y diezmar de todo. No. Tenemos que andar como Dios quiere que andemos, no poniendo cargas al resto, más allá de lo que Dios ya nos pidió. Al contrario, haciendo que la gente se acerque a Él, en vez de alejar a las personas de nosotros y de Dios. Entonces Yeshua en su misión, ¿cierto?, en este mundo, en parte fue esto. El reino de los cielos ha acercado. También implica esto, ¿cierto? Si el reino de los cielos ha acercado, es que Dios está cerca. ¿Qué creyeron sus discípulos? Bueno, ya viene la restauración completa. Pero ¿qué debieron entender? Es que Dios mismo está con nosotros, como dice el profeta Immanuel, iban a decir Dios con nosotros. Su espíritu estaba más cerca que nunca para ser derramado sobre toda carne, para que todo el mundo fuera lleno del conocimiento de Dios, como dice la Escritura. Ese era el momento. El reino de los cielos muy cerca. Dios se acercó tanto que bastaba con arrepentirse y Dios iba a venir a nuestros corazones para conectarnos con Él. Pero Israel, en aquel entonces, y el pueblo judío, no reconoció esta voluntad, ¿cierto?, de Dios y del Mesías. Y persistió, ¿cierto?, en sus caminos y persistió en seguir simplemente, muchas veces, mandamientos de hombres, ¿cierto? Mandamientos sobre mandamientos, ocupación sobre ocupación, lo cual puede, sí, apegarnos a Dios, porque de hecho el concepto judío, ¿cierto?, de guardar los preceptos es que nos apegan a Dios. Y es correcto. Si yo guardo su voluntad expresada en un mandamiento, me apego a Él. Pero si fallo, me desapego de Él. Y merezco esa quiebra que es la muerte. La única forma de acercarnos completamente a Él es a través de su Espíritu. Que nos cambie, nos renueva y Dios nos ve a través de su Espíritu. Es decir, como si hiciéramos su voluntad. Como si fuéramos su propia voluntad. Y como si fuéramos sus propios hijos y agentes en este mundo, etc. Entonces regresemos al Shema para concluir. La palabra hebrea clave aquí es Ejad. Y es crucial entender que en el hebreo existe otra palabra para la unidad absoluta y única y solitaria, que es la palabra Yahid. Por un lado el Shema dice Ejad, pero la palabra que significa realmente único es Yahid. El Eterno no nos inspiró a decir que Él es Yahid, que Él es único, sino que Él es Ejad, es uno. Y ese Ejad denota una unidad dentro del hebreo compuesta. Porque si Él fuera uno, bueno, Él es uno, lo que quiero decir, si solamente se manifestara como el uno, más allá de toda la comprensión humana, fuera de todo lo que aquí existe, nosotros jamás le conoceríamos, porque no podría intervenir en este mundo. No sería posible. Y de hecho hay muchos que creen en un Dios, por ejemplo, el Dios de las cosas que está en todo, y hay otros que creen que Dios efectivamente está tan fuera de todo contexto que no puede intervenir acá, y nos dejó como a nuestra suerte, por así decirlo.
Entonces, nosotros ¿qué entendemos? Que Dios sí se manifiesta en este mundo a través de este Had, esta unidad compuesta, pero no porque Él deje de ser uno, sino porque se acerca a nosotros. Entonces el hombre y la mujer se unen, dice la Torá, para ser una sola carne. ¿Qué dice ahí en hebreo? Dejará el hombre a su padre y su mujer por unirse, ¿cierto? Y serán una sola carne. Basar ejad, dice en hebreo. No dice basar yahid, una única carne, dice ejad, porque es compuesto. Dos personas, una unidad. Y cuando los espías regresaron de Canaán, también trajeron un racimo, un gran racimo de uvas, que en hebreo se llama eshkol ejad, un racimo de uvas. Muchas uvas, un solo racimo. Nuestra fe en un Dios que es el Padre que está en los cielos, que se manifestó en su Hijo y que se revela por medio de su Espíritu, el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, no transgrede el Shema. Al contrario, nos revela la profundidad de lo que el Ejad significa. Que Dios, el Dios de Israel es uno, que es una unidad perfecta y eterna de amor y de comunión y propósito dentro de su propio ser. Hay una dentro de su ser, así como nosotros estamos compuestos por partes. También podemos decir si nos creó a su imagen y semejanza, bueno, tendrá partes. Y estas partes están en perfecta unidad, en perfecto amor, comunión y propósito. No creemos que haya tres dioses. Dios no quiera, ¿cierto?, que pensemos esto. Porque esto sería el politeísmo y es una abominación dentro de las escrituras. Creemos que Él es el único, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quien ha elegido revelarse a nosotros como un Padre que nos ama, pero también como una palabra hecha carne en su Hijo, en Yeshua, que nos redime. Y también como su Ruach, el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, que habita en nosotros y también nos sella y nos guarda para Él. Este misterio, del cual habla las Escrituras, tampoco vamos a decir que está para ser resuelto como un problema matemático. Porque para para creer en Dios, ¿cierto?, de que es uno y único, la verdad es que tendríamos que recurrir a lógica, a otro tipo de cosas. Esta realidad, ¿cierto?, del Ejad es para que pueda ser vivida por nosotros como una forma de adoración y de conducción en nuestra vida. Este es el propósito de entender así este Ejad. Al proclamar el Shema, por lo tanto, afirmamos la lealtad al único Dios verdadero. No hay otro fuera de Él. Y en esta misma lealtad tenemos que abrazar con gozo la plenitud de su revelación, que es vivir en comunión, ¿cierto?, con Dios, habiendo recibido su Espíritu, haciendo la voluntad de su Hijo, que es la voluntad de Dios encarnizada, ¿cierto?, en este mundo, y así, a su vez, teniendo comunión con Dios, que le llamamos Padre, porque tiene un Hijo, pero que es Dios, ¿cierto?, por sobre todas las cosas. Hasta que llegamos, ¿cierto?, con nuestra segunda clase. Que le tengan las bendiga a todos. Shalom.